Mi padre me echó de mi habitación por su nueva hijastra luego de que mi madre falleciera. Después, descubrió que mi madre me había dejado la mitad de la casa en su testamento y ahora me está suplicando que regrese. Mi madre falleció hace aproximadamente 6 meses, después de una larga batalla contra el cáncer. Ella era mi roca y teníamos un vínculo increíblemente cercano. Perderla fue devastador. Tengo 19 años y hasta hace poco he estado viviendo con mi padre, quien, hasta que esto sucedió, era mi otra roca, mi fuente de estabilidad. El matrimonio de mis padres no era perfecto, pero funcionaba lo suficiente para que yo pensara que eran felices. La pérdida de mi madre hizo que nuestra familia pareciera mucho más y, durante un tiempo, solo mi padre y yo estábamos intentando entender la vida. Luego, 3 meses después de la muerte de mi madre, mi padre dio la noticia bomba: se estaba volviendo a casar. Quedé atónito. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Para mí, parecía que se estaba apresurando. Quiero decir, hace solo unos meses estábamos llorando juntos y ahora estaba listo para seguir adelante. Él dijo que esta mujer, llamémosla Jane, había sido una antigua amiga, alguien con quien se había reencontrado poco después de que mi madre se enfermara. Quise ser abierto de mente. Entendía que todos lloran de manera diferente y quizás esta era su forma de afrontar la situación. Pero en el fondo, me parecía mal. Parecía que estaba desacreditando la memoria de mi madre al sumergirse en una nueva relación tan rápidamente. Cuando intenté expresarle esto, él se lanzó a un discurso sobre cómo se merecía ser feliz después de todo lo que había pasado. Sentí que mi corazón se hundía. No quería comenzar una pelea, así que me callé. Estaba intentando ser maduro y evitar conflictos, pero por dentro estaba destrozado. Era tan difícil ver cómo él seguía adelante mientras yo todavía estaba procesando mi propio dolor. Parecía que había reemplazado a mi madre con alguien nuevo y no sabía cómo lidiar con esos sentimientos. Jane se mudó prácticamente de inmediato, junto con su hija Emily, que tenía 17 años. No sabía mucho sobre Emily, pero podía ver lo cerca que estaba ella y su madre. Parecían tener un vínculo del que me sentía completamente excluido. Jane siempre era amable, sonreía y trataba de ser amistosa, pero podía percibir que estaba tratando de afirmar su dominio sobre el hogar de manera sutil. De repente, hubo nuevas reglas de la casa, cambios en nuestras rutinas y modificaciones en cómo funcionaba todo. La familiar comodidad del hogar se había ido, reemplazada por una atmósfera incómoda que me hacía sentir como un extra, o en mi propio espacio. Al principio, intenté ir con la corriente, pensando que tal vez esto era solo parte del ajuste a los nuevos arreglos de vivienda. Pero cuanto más veía a Jane y Emily instalarse, más aislado me sentía. Ellas tenían su propio mundo y yo era solo un extra, o mirando hacia adentro. Era difícil ajustarse al hecho de que mi padre había elegido priorizar sus necesidades sobre las mías, especialmente cuando todavía estaba aturdido por la pérdida de mi madre. Luego, cayó la verdadera noticia bomba. Un día, sin previo aviso, mi padre me hizo sentar para una charla seria. Pude decir por su expresión que no iba a ser nada bueno. Me dijo que, como Emily se estaba mudando, pensaba que sería mejor si yo consideraba mudarme para hacer espacio para ella. Quedé increíble. Incluso sugirió que le regalara mi habitación a Emily porque ella la necesitaba más. Me dijo que podía quedarme en casa de mi tío temporalmente mientras ellos se ajustaban a los nuevos arreglos de vivienda. Quería gritar y llorar, pero recordé cómo reaccionó mi padre la última vez que compartí mis pensamientos sobre su matrimonio, así que me mantuve calmado por fuera, al menos. Decidí no discutir ni mostrar emociones y simplemente dije vale. Empacé mis maletas, llamé a mi tío y me mudé. Mi tío me recibió con los brazos abiertos. Quedó tan sorprendido como yo cuando le conté lo que había pasado. Fue solo cuando me marché que la realidad de la situación se me hizo patente.
Mi padre había elegido a su nueva esposa y hijastra en lugar de mí, su propio hijo, solo meses después de que mi madre falleciera. La traición me dolió profundamente. Durante unos días, no escuché nada de mi padre. Asumí que estaba aliviado de que me hubiera ido sin hacer resistencia. Parecía que mi padre no se preocupaba lo suficiente para contactarme y pensé que estaba contento de que me hubiera ido de la casa. Después de todo, consiguió lo que quería, ¿no? Emily consiguió mi habitación, Jen consiguió su nueva vida con mi padre y yo estaba fuera de en medio. Recuerdo sentarme en la habitación de huéspedes de mi tío, mirando mi teléfono, esperando más o menos alguna disculpa o explicación, pero no hubo nada. Me dolió más de lo que esperaba, como si hubiera sido completamente borrado de su vida. Me seguía diciendo que había hecho lo correcto al marcharme y trataba de concentrarme en instalarme en casa de mi tío y mantenerme al día con mis tareas universitarias. Luego, de repente, el silencio se rompió. Un día, mi teléfono comenzó a llenarse de llamadas y mensajes de mi padre. Al principio, los ignoré, pensando que era más de lo mismo, hablar de ajustes como me había dicho antes. Pero luego se volvió incesante, una llamada perdida detrás de otra, mensaje tras mensaje. Estaba disculpándose y pidiéndome que volviera a casa, diciendo que las cosas podían volver a ser normales. Su tono había cambiado completamente desde que me marché y empecé a sospechar. ¿Por qué esta repentina desesperación? No respondí al principio, pero la cantidad abrumadora de mensajes me hizo sentir curioso. ¿Por qué estaba tan ansioso por qué volviera ahora? ¿Qué había cambiado? Finalmente, cedí y le respondí preguntándole qué estaba pasando. Fue entonces cuando me habló de la carta. Intentó minimizarlo, pero cuanto más hablaba, más me di cuenta de que algo importante había sucedido. Mencionó haber recibido una carta oficial del abogado de la herencia de mi madre, lo que al principio no tenía mucho sentido para mí. Sabía que mi madre tenía un testamento, ella lo había mencionado en una conversación cuando estaba enferma, pero no había pensado mucho en los detalles. Al parecer, esta carta era un gran asunto. Mi padre me explicó de manera indirecta que el testamento de mi madre había sido finalizado y, según el testamento, mi madre había dejado su parte de la casa a mí. Eso significa que mi padre y yo somos ahora co-dueños de la casa, yo tengo la mitad y él la otra mitad. Entonces, aunque mi padre todavía tiene su parte, no puede vender la casa ni hacer cambios importantes sin mi consentimiento. Supongo que había asumido que todo iría a mi padre, dado que estaban casados, pero ella se había asegurado de que yo estuviera cuidado. Y me impactó profundamente cuánto pensamiento había puesto en ello. Aunque no tenía 21 años todavía, tener 19 años significaba que tenía un derecho legal sobre la casa. No me había dado cuenta de lo importante que era hasta que mi padre comenzó a explicar que no podía tomar decisiones importantes sobre la propiedad sin mi consentimiento. Esta noticia cambió completamente la dinámica. Ahora que mi padre y Jen saben que necesitan que yo esté para controlar la casa, me han estado inundando de llamadas y mensajes sin parar. No solo ellos, también han involucrado al resto de la familia. Estoy recibiendo mensajes de tías, tíos y primos, todos diciendo que necesito ser el más maduro y volver a casa por el bien de la armonía familiar. Es abrumador. Soy un estudiante universitario de tiempo completo y ya tengo muchísimo en mi plato con clases, tareas y tratar de equilibrar un trabajo a tiempo parcial. Lo peor es como Jane ha comenzado a mandarme mensajes también, actuando muy amable y tratando de hacer que me sienta culpable para que regrese. Incluso me ha ofrecido compartir la habitación con Emily ahora, como si eso fuera a compensar todo. Se siente tan insincero, como si solo estuvieran tratando de endulzar las cosas porque se dan cuenta de que han perdido el control de la situación. No se preocuparon por mis sentimientos hasta que se dieron cuenta de que me necesitaban y ahora están tratando de actuar como si fuéramos una gran familia feliz. Francamente, es mucho para manejar.
No pedí nada de esto y todo lo que realmente quería era un poco de tiempo para llorar y procesar todo después de perder a mi madre. Ahora no sé qué hacer. La casa es legalmente mía en la mitad, pero no estoy seguro de si quiero volver. Actualización 1. Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por todo el apoyo y el consejo en los comentarios. Leer vuestras experiencias personales ha sido, honestamente, una de las pocas cosas que me mantienen cuerda en los últimos días. Es reconfortante saber que no estoy solo en la lucha contra problemas familiares complicados. Para aquellos que preguntan, mi tío, llamémoslo tío James, es el hermano de mi madre, no el de mi padre. Ha sido nada menos que un apoyo y soy afortunado de tener un lugar donde quedarme mientras arreglo todo esto. Así que ha habido otro desarrollo. Mientras el lado de la familia de mi padre ha estado intentando incansablemente que yo regrese, algo interesante sucedió que no me esperaba. El abogado de mi madre vino a visitarme a casa de tío James. No me lo esperaba y, honestamente, me sorprendió. Solo había conocido al abogado una vez antes, en la lectura del testamento de mi madre, pero no pensé que volviera a escuchar de él, al menos no de inmediato. Cuando llegó, mi primer pensamiento fue que algo había salido mal con la casa o con mis derechos legales sobre ella, pero resultó ser algo completamente diferente. Al parecer, mi madre había creado un peque, o fideicomiso para mí y el abogado estaba allí para explicar los detalles. Tío James es el fideicomisario, lo que significa que él se encarga de administrar el fideicomiso hasta que sea lo suficientemente mayor para manejarlo yo solo. El fideicomiso no es nada enorme, solo una pequeña cantidad de dinero que mi madre había reservado para emergencias o para mis necesidades futuras. Supongo que quería asegurarse de que tuviera algo en lo que apoyarme, incluso si las cosas se complicaban con mi padre y la casa. El hecho es que no estoy seguro de si mi padre siquiera sabe de este fideicomiso. Mi madre debe haberlo creado en secreto y, dado que tío James es el fideicomisario, es posible que mi padre no estuviera enterado en absoluto. Ese conocimiento me hizo sentir aún más protegido por mi madre. Es como si hubiera planeado para todas las posibilidades, incluso las que nunca imaginé. El fideicomiso no es un factor decisivo en términos de mi situación financiera, pero es reconfortante saber que tengo una seguridad extra, especialmente con todo lo que está sucediendo en este momento. No he dicho nada a mi padre sobre el fideicomiso y, honestamente, no estoy seguro de si debería. Él ha estado llenando mi teléfono de mensajes y he recibido llamadas de todo tipo de parientes, primos, tías, tíos, todos tratando de convencerme de que regrese. Al principio, lo hacían amablemente, diciéndome que mi padre me extra, y que deberíamos resolver las cosas. Pero cuando no respondí inmediatamente, el tono comenzó a cambiar. Algunos comenzaron a hacer que me sintiera culpable, diciendo cosas como tu padre está bajo mucho estrés y la familia es más importante que una estúpida habitación. Incluso tuve una tía que me dijo que era egoísta por estar del lado de mi madre y que debía seguir adelante ya que ella se había ido. Ha sido abrumador, por decirlo menos. Pero aquí está lo más importante. Mientras todo esto estaba sucediendo, tío James me dijo que mi padre también había intentado contactarlo. Al parecer, mi padre lo llamó y trató de actuar como si todo estuviera bien, preguntando cómo estaba yo y si tío James podía convencerme de que volviera a casa. James dijo que fue la conversación más incómoda que jamás había tenido. Mi padre estaba intentando hacer el papel del padre preocupado, pero tío James no se lo creía. Él sabe cómo mi padre me ha tratado y le hizo claro a mi padre que yo era bienvenido a quedarme con él por el tiempo que necesitara. Está bastante claro que el lado de la familia de mi padre está todo en su equipo. Están tratando de cansarme y tengo la sensación de que no es solo por querer que yo regrese por razones familiares, sino por control. Al igual que con la casa. He estado pensando mucho en si mi padre sabe del fideicomiso o si solo está enfocado en la casa por ahora. Parte de mí se pregunta si el fideicomiso complicaría las cosas aún más si se enterara.
Ahora mismo, está tratando de hacer que me sienta culpable para que regrese, pero si supiera del dinero extra que mi madre me dejó, cambiaría sus tácticas. ¿De repente intentaría involucrarse en la administración de eso también? No tengo idea, pero el pensamiento me molesta de todos modos. Mi abogado me ha aconsejado mantener las cosas en secreto por ahora, especialmente porque mi padre ya está tan obsesionado con la casa. Legalmente, no puede obligarme a volver a vivir allí y definitivamente no puede vender la casa sin mi acuerdo. Pero no puedo evitar sentir que todo esto se va a complicar más antes de mejorar. Tío James ha sido una roca durante todo esto y estoy muy agradecido por tenerlo de mi lado. No sé qué hubiera hecho sin él, especialmente con lo manipuladores que han sido mi padre y su lado de la familia. Por ahora, estoy tomando las cosas día a día. Me estoy concentrando en la escuela, tratando de mantenerme al día con mis tareas y simplemente tomando un respiro de todo el drama. Actualización 2. Cada vez que pienso que esta situación ha alcanzado el máximo de horror, algo peor sucede o aprendo algo que me vuelve el mundo al revés aún más. Pensé que las cosas no podían ser peores después de dejar la casa de mi padre, lidiar con los mensajes incesantes de la familia y luego enterarme del fideicomiso que mi madre había creado para mí. Pero estaba equivocado. Ayer sucedió algo que realmente me impactó y cambió la forma en que veo todo lo que ha estado sucediendo. Una de mis primas del lado de mi padre, llamémosla Sarah, me pidió que nos encontráramos para tomar un café. No estaba seguro de qué esperar, ya que la mayoría del lado de mi padre ha estado presionándome para que vuelva a casa. Pero Sarah y yo siempre nos hemos llevado bastante bien. Ella es un poco mayor que yo y solíamos salir mucho cuando éramos más jóvenes. Así que pensé que tal vez solo quería saber cómo estaba. Cuando nos encontramos, las cosas fueron un poco incómodas al principio. La madre de Sarah ha sido una de las principales personas que me han presionado para que me reconcilie con mi padre, así que no estaba seguro de cómo iba a ser esta conversación. Pero luego, repentinamente, la conversación tomó un giro completamente inesperado y Sarah me dio una noticia que no estaba preparado para escuchar. Ella titubeó al principio, diciendo que no estaba segura de si debía decirme lo que sabía, especialmente porque su madre le había dicho que guardara silencio. Pero no pudo seguir callada. Sentía que yo necesitaba saber la verdad. Sarah me dijo que mi padre había estado siendo infiel a mi madre durante mucho tiempo, incluso antes de que mi madre se enfermara. Quedé completamente impactado. No tenía idea de que esto estuviera sucediendo. Sarah dijo que lo había sabido durante un tiempo, pero no quería involucrarse, sobre todo porque su madre le había dicho que no lo hiciera. Ella explicó que un día, antes de que mi madre falleciera, la vio a mi padre en un restaurante con Jane, y no era solo un almuerzo casual. Sarah dijo que se veían como una pareja, estaban sentados muy cerca, hablando, y era evidente que había algo entre ellos. En aquel momento, Sarah no pensó demasiado al respecto. Tal vez no quería creer lo peor, o tal vez no quería crear drama. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo comenzó a tener sentido para ella. Lo que más me impactó fue cuando Sarah me dijo que finalmente se atrevió a decirle a mi madre lo que había visto. No puedo ni imaginar lo devastador que debe haber sido para mi madre. Ella ya estaba pasando por tanto con su enfermedad y, encima de eso, tuvo que lidiar con el conocimiento de que mi padre se había distanciado emocionalmente, y quizás incluso físicamente, antes de que ella se fuera. Sarah dijo que después de decirle a mi madre, se sintió culpable, como si tal vez hubiera empeorado las cosas. Pero en aquel momento, pensó que era lo correcto. Creía que mi madre tenía derecho a saber, incluso si le causaba dolor. Desde entonces, sin embargo, le ha estado pesando en la conciencia y ha luchado con la decisión de si decirle a mi madre fue la correcta. Cuando Sarah me contó todo esto, todo comenzó a encajar. Creo que esta podría ser la razón por la que mi madre hizo la decisión que hizo en su testamento.
Probablemente sabía de mi padre y Jane y quizás ya no confiaba en él. Quizás por eso dejó su parte de la casa a mí en lugar de dejar todo a mi padre. Era su forma de protegerme y asegurarse de que, si mi padre intentaba seguir adelante demasiado rápido con Jane, no me quedara sin nada. Duele pensar que mi madre estaba lidiando con tanto en secreto. Ella debía saber que su tiempo era limitado y, encima de todo, tenía que preocuparse por mi padre traicionando su confianza. Siento que debería haber sabido, pero supongo que estaba demasiado enfocado en tratar de lidiar con la pérdida de ella para verlas seales. Ahora, todas estas pequeñas cosas comienzan a tener sentido. La forma en que mi madre a veces miraba a mi padre con tristeza en los ojos, la forma en que parecía tan enfocada en asegurarse de que todo estuviera en orden antes de fallecer. Creo que sabía que tenía que cuidarme porque no podía confiar en mi padre para hacerlo. Después de que Seba me contó todo esto me sentí enfermo de estómago. Era como si toda mi perspectiva sobre la relación de mis padres se hubiera volteado al revés. Siempre pensé que tenían un matrimonio fuerte y nunca hubiera imaginado que mi padre fuera capaz de hacer algo así. Ni siquiera sé cómo sentir hacia él ahora. Parte de mí está furiosa porque pudo traicionar a mi madre de esa manera, y parte de mí está simplemente devastada porque mi madre tuviera que cargar con ese secreto mientras estaba enferma. Ahora estoy empezando a preguntarme cuánto sabía Jane de todo esto. Sabía que mi madre todavía estaba en escena cuando se involucró con mi padre, estaba simplemente esperando a que mi madre falleciera para mudarse y tomar el control. Esto me hace sentir aún más seguro de que tomé la decisión correcta al dejar la casa. No quiero estar cerca de personas que traten a mi madre de esa manera, especialmente no en el hogar que ella trabajó tanto para crear para nosotros. Desde que supe esto, me he sentido aún más conflictivo sobre lo que hacer a continuación. Todavía soy dueño de la mitad de la casa, pero no sé si alguna vez quiero volver a poner un pie en ella. ¿Cómo puedo vivir allí sabiendo todo esto? ¿Cómo puedo ni siquiera mirar a mi padre después de enterarme de lo que hizo a mi madre? Y ahora tiene sentido por qué Jen estaba tan ansiosa por echarme de la casa. Probablemente me veía como un obstáculo para tomar plenamente el control de la vida que quería con mi padre. Tío James ha sido increíblemente solidario durante todo esto. Cuando le dije lo que Sarah dijo, no se sorprendió. Dijo que siempre tuvo la sensación de que algo no estaba bien con mi padre después de que mi madre se enfermara, pero nunca tuvo pruebas. Él me ha estado animando a tomar mi tiempo para tomar decisiones sobre la casa e incluso se ha ofrecido a ayudarme a hablar con un abogado si quiero tomar medidas legales. Todavía no estoy seguro de lo que quiero hacer, pero saber que tengo a personas como tío James y Sarah de mi lado me hace sentir un poco menos solo en todo esto. Por ahora, estoy tratando de procesar todo y de decidir cuál debe ser mi siguiente movimiento. No creo que pueda perdonar a mi padre, al menos no en un futuro próximo. Él ha estado fingiendo ser la víctima en todo esto, actuando como si yo fuera el que está rompiendo la familia, pero ahora veo que me ha estado ocultando muchísimo. Actualización 3. Hola a todos. Supongo que esta podría ser mi última actualización. Después de todo lo que ha sucedido, decidí que necesitaba tener una conversación final con mi padre. No fue porque quisiera arreglar nada o mejorar las cosas entre nosotros, sino porque sentí que necesitaba decir lo que pensaba y dejar claro que no quería tener nada que ver con la vida que él y Jen estaban construyendo. No fue fácil tomar esa decisión, pero después de enterarme de la infidelidad y darme cuenta de todo lo que mi madre había pasado, supe que no podía simplemente quedarme en silencio y marcharme sin un cierre. Le mandé un mensaje a mi padre diciéndole que quería reunirme y hablar. Él respondió rápidamente, claramente pensando que esta era mi forma de regresar y reconciliarme. Él y Jen habían probablemente convencido a sí mismos de que solo necesitaba tiempo para calmarme y que eventualmente me daría la vuelta. Cuando llegué a la casa sin ninguna maleta ni signos de que me iba a mudar de vuelta, pude ver la sorpresa en sus dos caras. Esperaban que estuviera listo para mudarme de vuelta, pero eso no iba a pasar.
Me senté con ellos en el salón y el ambiente era tenso. Mi padre intentó comenzar con algunos chismes, preguntándome cómo estaba y si estaba listo para seguir adelante. Jen solo se sentaba allí sonriendo falsamente, claramente incómoda, pero intentando seguir actuando como si todo estuviera normal. Me costó todo mantener la calma y no dejar que mi enojo se apoderara de mí, pero estaba decidido. No iba a dejar que ellos controlaran la narrativa. Le dije directamente a mi padre que sabía de la infidelidad, que sabía que había estado con Jane mientras mi madre estaba viva y que alguien me lo había confirmado. No quería involucrar a mi prima Seba en este asunto porque su madre no hubiera gustado nada. La expresión en su rostro fue inestimable. Quedó completamente sorprendido y, por una vez, no supo qué decir. Jen se puso pálida e intentó negarlo, tartamudeando algo sobre cómo no era lo que parecía, pero no estaba interesado en escuchar sus excusas. Ya había escuchado suficiente de Sarah para saber la verdad. Le expliqué que no estaba allí para discutir ni para tratar de obtener una disculpa. Solo quería que supieran que no iba a regresar. Les dije que no los confiaba, que no quería tener nada que ver con esta vida que habían construido sobre mentiras y que no iba a fingir que todo estaba bien. La casa, al menos la mitad, era mía ahora y no iba a dejar que me echaran, pero tampoco iba a vivir allí. Les dije que más adelante decidiría qué hacer con mi parte, pero por ahora no quería tener contacto con ellos. Lo único que estaba claro era que ninguna decisión sobre la casa debía tomarse sin mi participación. Por supuesto, mi padre intentó jugar el papel de la víctima, diciendo que yo estaba rompiendo la familia, que estaba reaccionando exageradamente y que necesitaba pensar en el futuro. Incluso intentó hacer que me sintiera culpable, diciendo lo difícil que le había sido después de que mi madre muriera y que necesitaba a alguien en quien apoyarse, y por eso Jane entró en escena. Pero no me lo compré. Él hizo sus elecciones y ahora tiene que vivir con ellas. No voy a sentir lástima por él cuando claramente desrespetó a mi madre mucho antes de que ella falleciera. En cuanto a Jane, simplemente se sentó allí en silencio después de confrontarlos. Era evidente que no iba a asumir ninguna responsabilidad por lo que había sucedido y no esperaba que lo hiciera. Honestamente, no me importa lo que pase entre ellos dos en este momento. Han hecho su lecho y deben acostarse en él. Después de decir lo que tenía que decir, me levanté para marcharme. Pude decir que mi padre todavía estaba en shock. Probablemente pensó que regresaría arrastrando las patas, pero eso nunca iba a pasar. Salí de la casa sintiéndome más ligero de lo que había sentido en semanas. No fue fácil, pero me sentía bien de Fanny de tener un cierre, de decir lo que necesitaba decir y de dejarles saber que no iba a ser parte de sus vidas. Desde entonces, los he bloqueado a ambos en las redes sociales y he dejado de responder a cualquier mensaje del lado de la familia de mi padre. Ha estado en silencio en su mayoría, aunque he sabido por Sarah que mi padre ha estado diciendo a la gente que soy yo el que se porta mal y que soy irrazonable. Pero honestamente, no me importa. La gente creerá lo que quiera y ya estoy harta de tratar de explicarme a nadie. En cuanto a la casa, aún no he tomado ninguna decisión final. Mi abogado y tío James me están ayudando a encontrar la mejor manera de manejarlo, pero he estado pensando en vender mi parte o en alquilarla. No quiero seguir atado a esa casa, pero tampoco quiero darles a mi padre y a Jen una victoria fácil. Si quieren quedarse allí, tendrán que lidiar con el hecho de que todavía tengo control sobre una parte de ella y no voy a dejar que hagan cambios importantes sin mi aprobación. En última instancia, creo que toda esta situación fue una llamada de atención para mí. He aprendido que a veces las personas en las que confías más pueden decepcionarte de maneras que nunca hubieras imaginado, pero también he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba. He superado este desastre con la cabeza alta y estoy lista para seguir adelante a mi manera. En cuanto a mi padre y Jane, bueno, supongo que obtuvieron lo que querían, pero al final han perdido algo conmigo y tal vez con el tiempo se den cuenta de que algunas cosas no se pueden deshacer.
El karma tiene un modo de alcanzar a la gente y, aunque he terminado con ellos, no puedo evitar sentir que eventualmente tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Por ahora, me estoy concentrando en mí misma, en mi futuro y en las personas que realmente han estado conmigo durante todo esto. No voy a mirar hacia atrás. Solo quiero tomar un momento para agradecer a todos ustedes por su apoyo, consejos y palabras amables durante todo este episodio. Leer sus historias y saber que no estoy sola en esto ha significado más de lo que puedo expresar. Su aliento me ha ayudado a mantenerme fuerte y a defender mi posición y por eso siempre estaré agradecida. Gracias por estar ahí cuando más lo necesité.